Una de las primeras cosas que hicimos en la materia de desarrollo, gestión y producción de proyectos fue armar los equipos. Este proyecto lo abordamos Diego Flores y yo, Gastón Martino, y como punto de partida nos sirvió bastante retomar el trabajo que cada uno había hecho en la entrega del primer cuatrimestre del trabajo práctico 1. Diego había estado trabajando la fragmentación de la imagen, más allá que como una mera operación morfológica, y yo había estado trabajando la idea de las metáforas tecnológicas, de qué manera los discursos tecnológicos contemporáneos están siempre tratando de ocultar, encubrir prácticas poco sustentables, poco éticas, como por ejemplo la metáfora de la nube. Uno de los ejercicios iniciales que hicimos en la materia fue armar esta especie de diagrama de relaciones donde partíamos de ciertos conceptos y a partir de ahí proponíamos narrativas, sensaciones, materiales con los cuales podíamos trabajar, tecnologías, intuiciones, dudas y miedos. Bueno, desde este primer ejercicio ya queda claro que queríamos trabajar con la idea de la fragmentación, los mitos o las metáforas tecnológicas, nos interesaba trabajar la generatividad, también surge ahí una intención de trabajar con la ironía y ahí están listados los referentes con los cuales veníamos trabajando. Como cierre de la materia, los 8 equipos armábamos este diagrama donde resumíamos los puntos principales de cada una de las obras y en ese momento ya quedaba claro que nuestra intención era trabajar un poco con esto, con la metáfora, con discursos tecnológicos que encubren, con esta idea de lo turbio y lo traslúcido, lo que se ve, lo que se deja ver, con la idea de nublar, empañar, enturbiar, fragmentar. Y para esto queríamos crear actuadores, motores que funcionaran como desgastadores de estas superficies translúcidas. Este fue como el primer boceto del desgastador, de este actuador. La idea es que fuera un motorcito de 5 voltios al cual se le adosara una lija que girara, que al desplazarse por la superficie la esmerilara y la hiciera más turbia. Pensábamos inicialmente trabajar con una superficie de plástico transparente horizontal y en la cual pusiéramos varios de estos desgastadores que al desplazarse irían esmerilando la superficie. Como cierre, armamos un documento donde volcamos todas estas propuestas, analizamos la posibilidad de trabajar horizontal, verticalmente, trabajar con varios de estos actuadores o quizás un único motor que moviera un brazo como una especie de limpia parabrisas que al pasar por la superficie también la esmerilara. Y evaluamos estas propuestas de también qué imagen se proyectaría en esta superficie translúcida. Y después de esto empezamos a hacer las primeras pruebas con distintos tipos de motores, adosándoles diferentes tipos de elementos que nos permitieran desgastar, desbastar, romper o enturbiar la superficie del plástico transparente. En paralelo continuamos con las pruebas. Como cierre de la cursada entregamos este objeto acá a la derecha, que es una especie de bastidor, un prototipo, un bastidor con un plástico transparente y construimos esta especie de brazo que tiene una lija por debajo con un peso en el extremo de masilla y un motor que lo movía para desgastar la superficie del plástico. También probamos con parlantes, pusimos parlantes debajo para ver si la vibración del propio parlante en combinación con la lija de este brazo lograba un desgaste adicional. Y continuamos con pruebas de actuadores, el desgastador con este motor de 5 voltios al cual le pusimos este círculo con una lija para generar un desgaste sobre la superficie plástica y estos brazos metálicos movidos por servomotores para generar una torsión en un material plástico flexible. Por último, otra actividad que hicimos en la materia fue generar un libro objeto, que en nuestro caso lo utilizamos como una especie de bitácora de registro de distintas operaciones de enturbiamiento que fuimos probando. Y quedó una pieza editorial interesante que de hecho la mostramos también el día de la exposición. Acá fuimos probando, por ejemplo, operaciones para tapar, ensuciar,
empañar, desgastar, esmerilar, al mismo tiempo que trabajamos con algunos conceptos como la dark web, la caja negra, la tecnología opaca o el algoritmo visto como este canto de las sirenas que busca seducir a los usuarios. Era la última semana de septiembre y todavía no habíamos tomado la decisión acerca de cómo sería la instalación final de la obra, si iba a ser vertical u horizontal. No nos convencía ninguna de las dos, cada una tenía sus ventajas y desventajas, hasta que finalmente encontramos esta referencia de la granja de clics, que son dispositivos improvisados, precarios, diseñados justamente para el fraude, para engañar al algoritmo, si es que es posible engañar al algoritmo, pero al mismo tiempo que intentan de alguna manera estafar a las grandes corporaciones tecnológicas inflando la cantidad de clics, están explotando los sectores más vulnerables. Así que nos pareció que esta estructura cumplía con todos los requisitos de turbieza que estábamos buscando, además esta idea de exponer los cables, exponer el mecanismo, exponer el engaño. Y estos perfiles ranurados que se utilizan para la construcción también nos daba un montón de posibilidades para sujetar los actuadores, los motores que necesitábamos para las operaciones de enturbiamiento. Entonces, en lugar de tener una sola plancha de material transparente, decidimos poner 6 pantallas sujetas a esta estructura, cada una con su respectivo actuador que realizaría la operación de enturbiamiento. Durante las tutorías surgió la idea de colocar la estructura frente a la vidriera. Creíamos que la vidriera en sí le aportaba también un sentido en línea con lo que queríamos contar, ¿no? Lo que la vidriera te deja ver y además lo que ocurre por detrás, ¿no? El visitante puede ver el resultado de las operaciones de enturbiamiento, pero entrando a la sala puede ver el detrás de escena, la cocina, lo que ocurre por detrás, los motores, etc. A partir de ahí volvimos a explorar materiales, vimos presupuestos de plásticos, policarbonatos, acrílicos. El primer prototipo que hicimos fue una pantalla con policarbonato y un borde de cartón rígido, y después construimos este modelo con acrílico. Tiene acrílico transparente de 8 milímetros y el borde es acrílico negro de 5 milímetros. Probamos después formas de retroproyectar y vimos que necesitábamos un fondo esmerilado para que la retroproyección funcionase sin problemas. Tomamos la decisión de poner las 6 pantallas dispuestas horizontalmente porque podíamos hacer un mejor uso del espacio de la vidriera, y bueno, decidimos cuáles serían las operaciones de enturbiamiento asociadas a cada una de las 6 pantallas. Las 2 pantallas del medio no tendrían motores, actuadores, sino que el enturbiamiento sería digital, sería realizado por la propia gráfica generativa. En el caso del corruptor, la tercera pantalla, simplemente la gráfica incorporaría glitch, y en el caso del saturador, la cuarta pantalla, lo que haría es la gráfica se imprimiría encima de gráfica existente, como una especie de palimpsesto. Después, para las restantes, la primera sería un desgastador, un motor de 5 voltios con una lija. La segunda, retorcedores, son servomotores con brazos metálicos que retuercen este plástico flexible puesto por arriba de la pantalla. La quinta sería un empañador. La pantalla se convierte en una especie de pecera con un líquido adentro y una bomba de agua que succiona el líquido por debajo y lo escupe por arriba. Y la última es un fragmentador. La pantalla termina siendo una especie de caja con 275 LEDs adentro que fraccionan la imagen, la pixelan, y que son controlados por esta placa Arduino dedicada. Los otros 3 motores, actuadores, el desgastador, el retorcedor y el empañador, trabajarían con una placa Arduino aparte. Para la materia Soportes y Tecnologías 2 nos encontramos profundizando en distintos conceptos electrónicos que posteriormente nos servirían para construir los dispositivos enturbiadores. Como esta materia fue una previa a la manipulación digital con Arduino, principalmente experimentamos con los siguientes componentes y actuadores. Por un lado, los motores de corriente continua nos resultaron dispositivos interesantes para materializar los distintos desgastes,
adosándoles materiales a sus respectivos ejes, siendo el primer prototipo de ellos un motor de 5 volts con una mecha de minitorno adosada con una bornera para cable. Estos motores requirieron de sus respectivos drivers, por lo que nos embarcamos en investigar sobre el uso de transistores y terminamos construyendo una primera placa preperforada que sirvió como driver para estos motores. Un integrado que nos resonó y que posteriormente sirvió para definir el módulo que controlaría los distintos enturbiadores fue el integrado L293D, que es un puente H y que se terminó materializando en una placa PCB que estuvo presente en la instalación final. Por otro lado, realizamos experimentaciones con módulos amplificadores para parlantes de baja potencia, como el módulo PAM8403, y además trabajamos con otros componentes que servirían para filtrar ruidos tanto en motores como en los parlantes. Estos componentes fueron diodos flyback, capacitores y resistencias pull-up y pull-down. Por otro lado, comenzamos a considerar distintos tipos de fuentes para suplir los requerimientos de voltaje y corriente que podría llegar a tener nuestro proyecto. La materia Soportes y Tecnologías 3 fue una etapa de prueba de muchos componentes que finalmente quedaron en la obra y otros que no. Los que no nos ayudaron a comprender cómo queríamos que funcione la misma, en lo referente principalmente a la interactividad y el sonido. Algunas de las tecnologías que terminaron por no ser parte de la obra fueron sensores infrarrojos o sensores de ultrasonido que detectarían la proximidad de los visitantes e introducirían cambios en los enturbiadores o aumentarían la intensidad del sonido. Por otro lado, también se investigó sobre distintos diseños de ploteras de impresora con el fin de armar una de ellas en una de las pantallas, siendo el mecanismo que determinaría el movimiento de un desgastador en un eje horizontal. Por otro lado, se investigó sobre el multiplexado, de ser necesario para controlar distintos aparatos, cuestión que no terminó siendo necesitada finalmente. Relativo a esto, se realizaron algunas pruebas con los distintos aparatos de la obra y entre ellas se puede mencionar la integración entre la fuente de alimentación y la pantalla de píxel LED. Otra tecnología que finalmente terminó por no ser parte de la obra, pero que de alguna manera moldeó lo que vendría posteriormente, fue el módulo DF Player. En cuanto lo empezamos a investigar y realizamos las determinadas pruebas, se consideró pasar de una concepción de sonido pregrabado a una concepción de sonido sintetizado en vivo, procesado en vivo. Y para ello se utilizó el software Ableton Live, lo cual fue un gran cambio con respecto a este comportamiento. Trabajar con este software permitió utilizar capacidades de síntesis y procesamiento de sonido en tiempo real y de forma generativa. Esta capacidad generativa también se trasladó al control de los enturbiadores que estaban sincronizados con el sonido. Además, esta configuración con Ableton Live como el corazón de control del resto de los aparatos permitió enviar y recibir datos por SC, cuestión que sería fundamental para recibir datos de un algoritmo de Optical Flow que, si bien estuvo funcionando en el fondo de la obra, no fue aplicado materialmente a algún resultado sonoro.